El conflicto entre palestinos e israelíes es uno de los más largos, complejos y sangrientos que ha tenido el Medio Oriente. Por eso hoy les traigo las claves para entender cuál fue su origen. A comienzos del siglo XX tomó fuerza el movimiento sionista, que era una ideología y al mismo tiempo un grupo político que buscaba establecer un Estado para los judíos, quienes estaban sufriendo del antisemitismo en Europa. Y así se motivó una fuerte migración judía que causó resistencia entre los árabes y en otras comunidades musulmanas que ocupaban la región de Palestina, considerada sagrada para los musulmanes, judíos y católicos, y que pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano. Pero luego de la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, el Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Sin embargo, justo antes de eso, de la Primera Guerra Mundial, ya los británicos habían hecho promesas a los árabes y también a los judíos que no se cumplieron por una prohibición de las potencias europeas vencedoras durante la Conferencia de Paz de París de 1919. Y eso provocó un clima de tensión entre nacionalistas árabes y los sionistas, lo que terminó en enfrentamientos entre paramilitares judíos y bandas árabes. Ya tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, aumentó la presión por establecer un Estado judío, con un plan original que contemplaba la partición del territorio entre judíos y palestinos. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando se dio la fundación de Israel y de manera inmediata la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Al día siguiente, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio. Fue la primera guerra árabe-israelí, también conocida por los judíos como la Guerra de la Independencia o de la Liberación. Tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Y para los palestinos comenzó la Nakba, es decir, la destrucción o catástrofe, como la llaman ellos, el inicio de una tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. En 1956, una crisis por el canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto, que no sería definida en el territorio de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Pero los combates sí tendrían la última palabra en 1967, en la Guerra de los 6 días. Lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto. Capturó Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania y los Altos del Golán a Siria, lo que trajo la huida de 500.000 de palestinos. Y el último conflicto árabe-israelí sería la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió al Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982. Pero lo que no recuperaron fue la Franja de Gaza. 6 años después, Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Un ejemplo que solamente fue seguido por Jordania. Si quieren conocer cuáles son los 4 principales temas que enfrentan a israelíes y palestinos, los invito a ver la siguiente nota en mi canal de YouTube para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.